Muy buenos días, jóvenes estudiantes del curso virtual de Derecho Penal General. Hoy vamos a introducirnos brevemente en el estudio del Código Penal. Empezaremos diciendo que el Código Penal es la forma de nosotros visualizar en una manera más concreta todo el contenido, toda la información que nosotros vemos a lo largo de la dogmática jurídica penal, que nosotros vemos a través de la doctrina del derecho penal. Este código penal, que es la norma máxima, la norma penal máxima, está estructurado en libros, en dos libros, el libro primero y el libro segundo. Sigamos aquí el cursor. El libro primero se denomina la Ley Penal General. El libro segundo se denomina los delitos. Cada libro está estructurado en títulos, los títulos a su vez en capítulos y estos capítulos en secciones. Sigue el cursor. Generalmente, las secciones la vemos en el libro segundo. Fíjese acá, mire acá, libro segundo, en el título primero, vemos varias secciones y así en diferentes títulos, ¿no? Del libro segundo. Vamos con el libro primero. El libro primero tiene o consta de 7 títulos, que son el título preliminar, el título primero, que nos habla de la aplicación de la ley penal, el título segundo, que nos habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables, el título tercero, penas, título cuarto, suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, el título quinto, extinción de la pena, el título sexto, medidas de seguridad y el título séptimo, responsabilidad civil. El libro segundo, que nos habla de los delitos, está estructurado con 15 títulos. El primer título, que nos habla aquí de los delitos contra la vida e integridad personal, luego tenemos delitos contra la libertad e integridad sexual, delitos contra el honor de la persona natural, delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, delitos contra el patrimonio económico. Hay otro que no lo hemos puesto aquí, pero es delitos contra el orden económico. Uno es patrimonio económico, otro es orden económico. Delitos contra la seguridad jurídica de los medios electrónicos. Un título noveno, delitos contra la seguridad colectiva. Un título décimo, delitos contra la administración pública. Delitos contra la fe pública, título 11. El 12 es delitos contra la administración de justicia. El 13, delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial. El 14, delitos contra la personalidad jurídica del Estado. Y el 15, delitos contra la humanidad. Cada uno de esos títulos vemos que está subdividido en capítulos. Vamos a hablar de esa estructuración del libro segundo. ¿Por qué ese libro segundo? ¿Qué pasa? Es que lo que va en el título primero es más importante que lo que está en el título sexto o que lo que está en el título número 15. Miren, el orden de los títulos me implica el orden de importancia o el nivel de importancia del bien jurídico que allí se protege. Es decir, el bien jurídico más ponderado en el sistema penal panameño es la vida y la integridad personal. Eso no quiere decir que los otros son menos importantes. No, todos son importantes, todos ocupan el primer lugar, pero dentro del primer lugar, el primer puesto o el primer asiento es de los delitos contra la vida y la integridad personal. Vámonos a centrarnos al libro primero, que es el objeto del estudio de penal general.
Aquí nosotros vamos a estudiar los postulados básicos. En los postulados básicos y las garantías penales reposa las bases del derecho penal. Esto es la parte referente a los derechos humanos. Esto es fundamental su estudio. Luego tenemos, por eso está en el título preliminar, de aquí se deriva todo el código. Ningún artículo del Código Penal puede ir en contra de lo que se establece en este título preliminar. Y este título preliminar reposa en los fundamentos constitucionales que establece la Constitución Política de la República de Panamá, principalmente el título tercero que habla de los derechos y deberes individuales y sociales, capítulo primero que me hablan de las garantías fundamentales. Luego tenemos un título primero que me habla de la aplicación de la ley penal. Cuándo, cómo, dónde y a quién se aplica el Código Penal, la ley penal. Y por eso habla de la vigencia de la ley penal en el tiempo, en el capítulo primero. Luego la ley penal, la aplicación de la ley penal en el espacio, la aplicación de la ley penal a las personas, en un capítulo tercero. Vamos entonces al título segundo, donde me habla de los hechos punibles y las personas penalmente responsables. ¿Qué quiere decir esto? Esto aquí me va a indicar cuándo estamos ante la presencia de una figura delictiva, qué considera el Código Penal como delito, quiénes son las personas que se consideran han cometido una figura delictiva, cuáles son esas características que debe llevar ese victimario, agente o sujeto activo, que son los diferentes nombres que recibe la persona que cometió el delito. Entonces, aquí me habla, por eso hay un capítulo primero que me habla del hecho punible, un capítulo segundo que me habla de la acción que es la conducta ilícita. Un capítulo tercero que me habla de la forma como se realizaron los actos idóneos y que están presentes en mi tipo penal, que es el dolo, la culpa y otras excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos a ver el error, la fuerza mayor, el caso fortuito. Tenemos las causas de justificación, la imputabilidad, el eximente de culpabilidad, autoría y participación. Usted sigue el cursor. Formas imperfectas de realización del delito. Esto no es más que la tentativa. Cuando se llevaron a cabo todos los actos idóneos que pueden conducir a la comisión de un delito, más este no se llevó a cabo. Son formas imperfectas del delito. Cuando usted escucha formas imperfectas del delito, quiere decir que se está hablando de la tentativa. Luego vamos al título tercero que me habla de las penas. La pena es esa consecuencia jurídica que se deriva de la conducta ilícita. Ya aquí se da por sentado que la persona cometió el delito. Ahora vamos a ver cuáles son las penas. Se establece en un capítulo primero las clases de pena que existen en Panamá, la clasificación de esas penas, cuáles son principales, accesorias. Un capítulo segundo que se habla de la ejecución de esas penas. El capítulo tercero me habla de las penas sustitutivas, el cuarto de las penas accesorias, el quinto de la aplicación e individualización de las penas, el sexto de la unidad y pluralidad del hecho punible. Cuando hablamos de unidad y pluralidad del hecho punible, estamos hablando en pluralidad del hecho punible de los concursos de delito, cuando la persona en un momento ha realizado varias conductas ilícitas o ha transgredido varias normas jurídicas. Entonces, la unidad, un solo delito. Pluralidad del hecho punible es el concurso de delito. Luego nos habla de las circunstancias agravantes y atenuantes. Un cuarto título me habla de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena, donde tenemos un capítulo que nos habla de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el reemplazo de la pena corta, el capítulo tercero, libertad vigilada, el capítulo cuarto, aplazamiento y sustitución de la ejecución de la pena principal, un capítulo quinto, libertad condicional. En el título quinto nos habla de la extinción de la pena.
Y aquí hay dos capítulos, uno que nos trata sobre las causas de extinción y el otro que nos habla del tiempo de prescripción. Hay una diferencia entre extinción y prescripción. El título sexto me habla de las medidas de seguridad. Capítulo primero, las clases de medidas de seguridad. Y un título séptimo que me habla de la responsabilidad civil, conformada por un capítulo que me detalla las personas que responden civilmente luego de haber cometido una figura delictiva. Miren, este conversatorio es importante. Usted escuche nuevamente el audio, escuche nuevamente el video, perdón, mire el video. ¿Por qué? Porque es importante que nos detengamos a ver mi índice del Código Penal, qué es lo que contiene y lo relacione con la doctrina, porque ellos forman una mancuerna, ellos forman como las partes de un emparedado, del mafá, de la cadena, cada uno es un eslabón. Bien, jóvenes, esto fue en términos generales un estudio, un mapeo del Código Penal panameño para los estudiantes del curso de Derecho Penal General. Muchas gracias, nos vemos pronto.